7 en punto de la mañana, momento de iniciar nuestra primera entrevista a esta hora, dándole la bienvenida a Carlos Raúl Hernández, analista político, PhD y magíster en Ciencias Políticas, escritor y columnista. Un placer para mí tenerlo por acá. El placer es para mí. Vamos a iniciar, señor Hernández, con el tema electoral que nos ocupa. Son innumerables los titulares que se generan en la prensa de nuestro país y los análisis que se hacen a esta fecha. 20 de mayo, presidente Nicolás Maduro se postula a la reelección. Hay un contendor, por llamarlo de alguna forma, de oposición, que es Henry Falcón. Hay otros candidatos más, pero ciertamente que pudiera tener un poco más de fuerza en contra del presidente Nicolás Maduro es Henry Falcón. ¿Cómo ve usted esta candidatura y sobre todo lo que ha generado incluso dentro de la misma oposición? En primer lugar, yo creo que la candidatura de Falcón es una gran responsabilidad, no solo para los que lo apoyan, sino para el frente que se constituyó, ¿no? Porque ante la historia inmediata del país va a ser un poco difícil que si por alguna razón Falcón pierde las elecciones por 100.000, 150.000 votos, vaya a pesar esa lápida sobre un frente de opositores que no llamó a votar. Sí, yo creo que eso les está dando vueltas en la cabeza a los del frente, entre otras cosas, porque como dijo el mismo Falcón y dijo Jean Maniná en un artículo en estos días, por fortuna cuando se instala el frente no hace una declaración abiertamente abstencionista, sino que dice que va a luchar por las condiciones. Y por cierto que sería extraordinario, como dice otro amigo mío, que se produjera una confluencia de estrategias y entonces al final ya desgraciadamente, aunque no pueden participar con sus propias tarjetas, pero que el frente llamara a votar por la candidatura de Falcón. ¿Qué posibilidades hay de que eso pase? ¿Tienen que esperar que levante un poco la candidatura o eso se está analizando? Bueno, lo que pasa es que la candidatura en este momento está en una especie en medio de una guerra de encuestas. Sí. Es decir, hay encuestas que lo dan ganando por 11 o por 15 puntos, otras encuestas lo dan perdedor. Hay otras que dan ganador, como único ganador en estas elecciones, un 60 o 65% de abstención. En la medida en que se desarrolla la campaña, ya se verá cuál será la polarización final, porque lo que tú decías, los otros candidatos, independientemente de cualquier consideración aleatoria, se los va a chupar la polarización porque esa es la tendencia. Es decir, en la medida en que el comando de Falcón logre establecer claramente la polarización, en esa medida las demás opciones se disuelven, se desaparecen. ¿Qué tan cierto se puede tomar el argumento de algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad que Henry Falcón sigue siendo chavista? ¿O es un instrumento del gobierno para legitimar las elecciones del 20 de mayo? Bueno, a mí me parece que eso es decir, decirlo es terrible porque en primer lugar es un muy mal mensaje a los disidentes del otro lado. Es decir, aquí Chávez ganó las elecciones con el 65% y si hoy la mayoría, a partir de 2015 se configuró otra mayoría, que fue la mayoría electoral de la Asamblea Nacional, fue porque hubo desprendimientos masivos desde el chavismo hacia el sector de la oposición. Entonces, si alguien habla en esos términos, y sobre todo si tiene representatividad opositora, le está dando un mensaje muy malo a todos aquellos que están dejando el chavismo para venir a sumarse a una opción para salvar al país, porque sencillamente eso es lo que se busca, ¿no? Y luego que me parece que por otro lado, desconoce lo que realmente pasó, porque el frente no es otra cosa que la MUD, pero la MUD con unas amputaciones. Una de esas amputaciones es Falcón, que quiso ser candidato de la unidad. Si presentó opciones, presentó la posibilidad de ir a un juego de encuestas, a un torneo de encuestas, cualquier fórmula que le permitiera ser el candidato de la oposición, en virtud de que todos los otros candidatos estaban suicidados, ¿no? Ya no podían serlo. Bueno, y entonces yo creo que hubo sectores ahí que no son precisamente fundamentalmente los partidos, que sobre todo los poderes fácticos, que decidieron que Falcón no, que sí que era preferible abstenerse que votar por Falcón, cuando la opción anterior que habían propuesto era votar por Lorenzo Mendoza. Una vez que Lorenzo Mendoza se autoexcluye, ellos dicen, bueno, entonces no hay opción, cero, Falcón no. ¿Por qué se le da la espalda a Henry Falcón, que tiene un tiempo ya pues dentro de la Mesa de la Unidad, incluso Avanzada Progresista es un partido que está dentro de esta alianza opositora,
Y además, ¿cuál es la propuesta formal? Más allá de la formación de un Frente Amplio que va a pasar el 21 de mayo, cuando se reelija, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la propuesta yo creo que ahí funcionó. Mira, creo que desde hace un tiempo está predominando en la dirección de la política opositora vamos a llamarlo así, una hegemonía muy caraqueña y muy de clase media alta, que se ha desvinculado bastante de las necesidades de sus propias militancias en el interior. Por ejemplo, los dirigentes de la MUD, o sea, del Frente, declaran no ir a las elecciones municipales o a las elecciones de alcaldes, con lo cual abandonan a las comunidades cuyo único defensor efectivo a la hora de la chiquitica más cercano. Exacto, son los alcaldes. Luego ahora no van a las elecciones municipales, de consejos municipales y de asambleas legislativas o consejos regionales, como se llaman ahora, con el elemento siguiente. Los dirigentes del interior, la gente de las aldeas y en los pueblos, tiene 20 años llevando palo, persecución, pasando hambre, a nombre de la defensa de los partidos y de la defensa de la oposición. Y entonces a la hora que a ellos les toca obtener posiciones políticas para ejercer su papel con más eficiencia y con más recursos, les dicen que no, que tampoco pueden ser concejales. Bueno, eso ha traído, creo yo, una especie de rebelión en las bases de los partidos de la MUD, ¿no? ¿Qué puede llevar, por ejemplo, al ciudadano que más allá de un llamado a no ir a votar, que pueda hacer la dirigencia o las cabezas acá en Caracas, a hacer perfectamente lo contrario? Así ir a votar, y en este caso ir a votar por Henry Falcón en un escenario hipotético. Bueno, yo creo que de todas maneras va a haber una abstención alta, independientemente de cualquier cosa que se haga, pero lo que puede ser es menos alta. Ahora, yo lo que le digo a la gente en general es que no importa, la abstención puede ser el 90%. Ahora, el presidente va a ser Maduro. Así como en el 2005 nos vendieron aquel cuento de que si no íbamos a la Asamblea Nacional, que si retirábamos las candidaturas, entonces la Asamblea iba a quedar deslegitimada. Pues no, 80% de abstención, esa fue la Asamblea Nacional que escogió al CNE, que escogió al Tribunal Supremo, que hizo el mapa electoral del país con los circuitos. Es decir, ese va a ser Maduro, el presidente de la República. Y quienes estén jugando con el cuento de que el hambre va a tumbar a Maduro, creo que ni conocen la teoría de la estabilidad de los sistemas políticos, ni tampoco conocen la experiencia en general de los regímenes políticos. El hambre no tumba ningún gobierno. Es decir, lo que tumba el gobierno es la inteligencia política del adversario. Precisamente Enrique Ochoa Antich decía en un artículo este fin de semana que se estaba planteando este escenario de que el hambre pudiera tumbar a un presidente, pero también se estaba apostando por lo que pudiera ser una invasión de los marines norteamericanos o este tipo de escenarios que en realidad nadie lo quiere. Creo que el 100% de los venezolanos nadie lo quiere. Pero precisamente le reitero la pregunta, ¿cuál es entonces esa propuesta si no se vota qué? Es que no hay. Es decir, el problema yo creo que lo que te decía al principio, para aclararlo más, yo creo que la reacción contra Falcón es una reacción, y es una reacción de clase media alta urbana, que no les gusta pues que un tipo que viene del monte, digamos así, vaya a ser el líder de la nueva oposición. O sea, que pudiera ser un tema elitesco. No, es lo que te digo, es una política de clase media urbana, la que ha predominado en los últimos 2 años. Por ejemplo, eso del referéndum revocatorio. Eso fue una decisión de cúpulas en Caracas, porque en el interior la gente quería ir a sus elecciones de gobernador en el 2016. Vamos a conversar al regreso sobre qué tiene que hacer precisamente la dirigencia opositora para escuchar precisamente a las bases de las que tanto se habla y las que son al final del camino las que le dan la fuerza a los partidos políticos. Ya usted lo decía, pero lo quiero reiterar al regreso. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político, escritor, columnista, está con nosotros acá. Si le quieren escribir o preguntar, @primerapágina, y su cuenta en Twitter, ¿nos la recuerda, por favor? Carlos Raúl R, o sea,